Ok, primeramente, buenas tardes, abogada, compañero. Mi nombre es Cristian González y en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el derecho según la escuela de algunos pensadores a lo largo de la historia. Los integrantes de mi grupo son la compañera Ana Marisela González, mi persona Cristian Alexis González, la compañera Dayana Mondragón, la compañera Daisy Montes y la compañera Fátima Martínez. Es importante que nosotros entendamos que en la clase de filosofía del derecho se abordan algunos temas que van muy relacionados al contexto histórico y cómo estos se desarrollaron a través de algunos pensadores. Y en este momento nosotros vamos a disponernos a hablar acerca de algunos de los pensadores de estas escuelas. Y el primero sería Carl von Savigny. Esta sería la traducción en el español, pero su traducción en el alemán era Savigny. Y este era conocido como uno de los precursores del derecho alemán. ¿Por qué se le conocía como uno de los precursores del derecho alemán? Porque su escuela y pensamiento iba adelantado a la época. Él llegó a ser considerado uno de los mejores juristas, perteneció a uno de los órganos que se encargaban de regular y legislar en ese tiempo, y luego se dedicó a ser investigador a tiempo completo, investigador de la ciencia del derecho, como él lo consideraba. Aquí yo creo que hagamos un punto y profundicemos en qué se enfocaba Savigny o cuál era el objetivo de investigar en cuanto a la rama o al campo del derecho. Pues él, según sus postulados, decía que para que la persona pudiera conocer el derecho tenía que conocer su historia. Si una sociedad deseaba conocer el derecho, tenía necesariamente que conocer la historia que lo antecedía. Y en este contexto, él decía de que su escuela o sus postulados se anteponían a lo que era el racionalismo. ¿Por qué lo vamos a colocar así? Porque para el racionalismo, solo lo que uno puede conocer a través de la razón es lo que es considerado como conocimiento. Pero para la escuela histórica de Savigny, esto no era así. ¿Por qué? Porque habían algunos factores o variables que jugaban un papel muy importante o trascendental al momento de marcar pautas o ley o crear leyes. Uno de ellos era la costumbre y la tradición. ¿Por qué? Como bien lo sabemos nosotros, en el siglo XXI, la costumbre y la tradición son las bases de lo que establece el derecho. ¿Por qué? Porque siempre se dice o se menciona la frase que la costumbre hace norma. Cuando un patrón social se repite durante muchos años, entonces esto se convierte en una ley o una norma a seguir. Y es lo mismo como cuando nosotros hablamos de los 10 mandamientos, que hablamos de algunas leyes antiguas, no eran porque las personas tal vez conocían de derecho, como lo es actualmente, sino que la costumbre que existía en esa sociedad, en esa zona geográfica y en ese punto de la historia, fue creando ese patrón que se convirtió en una norma a seguir. Entonces, para Savigny, él decía que cuando una persona conocía su historia o cuando una sociedad conocía su historia, es cuando ella era libre de crear derechos que fuese un derecho positivo, que fuese un derecho generalizador y que envolviera a toda una sociedad. Entonces, si nos ponemos a ver eh, en algunas líneas generales lo que es la escuela de Savigny, pues colocan algunos parámetros también como la fe, las experiencias que se viven y cómo estas juegan un papel importante al momento de colocar lo que es bueno y lo que no es bueno dentro de un contexto normativo. Esto por parte de la escuela de Savigny. También decimos de que, cómo lo podemos colocar eh, a manera de un segundo ejemplo? Pues que el derecho, si nos remontamos a una línea histórica, el derecho es cambiante, pero al mismo tiempo también se pueden colocar parámetros sobre lo que es bueno y lo que no es bueno. Un ejemplo de ello es que antiguamente
las personas tenían derecho a tener esclavos. Cualquier persona que era una persona que tuviese terreno o que tuviese alguna empresa, tenía el derecho a poseer cierta cantidad de esclavos. Hoy en día nosotros sabemos de que esto es un delito de lesa humanidad. Entonces ahí nos damos cuenta de que pues, en la antigüedad, según esta escuela de Savigny, el derecho era cambiante, porque cambiaba conforme el pensamiento de la persona cambiaba y conforme los objetivos sociales iban cambiando. Entonces, lo que para nosotros en el siglo XXI es correcto y es parte del derecho, puede que en el siglo XXII o puede que 100 años después ya no sea correcto o que ya no sea parte de la norma que tengamos que seguir. Esto es por parte de lo que es la escuela histórica de Savigny. Por otra parte, vamos a una escuela que es como antepuesta a la escuela de Savigny, la escuela del exégesis. ¿Qué significa el exégesis? Pues si nos remontamos a la etimología de la palabra, exégesis viene a ser interpretación. La interpretación más básica que se puede hacer a través de exégesis es interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque esa interpretación puede ser variable dependiendo el pensamiento de la persona, porque yo puedo interpretar de una forma y otra persona puede interpretarlo de otra. Entonces, en este punto, los espejistas trataban de interpretar a quién, al legislador. Aquí me gustaría que nosotros pensemos en tres elementos fundamentales, que era la realidad del pueblo, la número uno; dos, el legislador, que era la persona que creaba la ley; y número tres, el jurista, que era el abogado o el pensante del derecho que trataba de interpretar lo que el legislador decía a través de la ley o la norma. ¿Cómo se da esto de la creación del, de la escuela del exégesis? Pues se da después de la Revolución Francesa, cuando se crea lo que es el Código de Napoleón o el Código Napoleónico en 1804. Aquí se dice de que la voluntad del legislador va a estar siempre por sobre todo. Aún así me guste, aún así no lo comparta, yo tengo que obedecer la voluntad del legislador. ¿Por qué? Según esta escuela del derecho, el legislador es casi comparado con una divinidad. ¿Por qué? Porque él conoce el derecho y su voluntad está plasmada en lo que son las leyes y las normas. Entonces, los juristas, que serían los conocedores de derecho, se encargaban de tratar de hacer una idea más generalizada y que las personas pudiesen conocer sobre la voluntad del legislador. Recordemos que en este tiempo habían personas de todos los tratos sociales y solo el jurista era quien manejaba conocimientos amplios de derecho. Luego, entonces este jurista venía a ser como el brazo operativo de la sociedad. ¿Por qué? Porque era quien interpretaba, analizaba y colocaba todo lo que el legislador describía en una ley o una norma, lo colocaba en términos que fuesen entendibles para toda la sociedad. Entonces, tenían un papel muy importante, sí, porque dependiendo el análisis o la interpretación que ellos hicieran, la sociedad podía moverse en cuestiones de derecho o legislación. Muy importante también pensar de que para estos escritas colocaban de que todo lo que el legislador mencionara iba a ser atacado como una ley o una disposición. Importante porque aquí, en esta escuela del exégesis, se dan los primeros pasos hacia la creación de leyes estatales. ¿Por qué? Porque si nos colocamos en un ejemplo, en el siglo XXI, nosotros técnicamente pertenecemos al gobierno del Estado de Honduras. ¿Por qué? Porque nosotros, por el simple hecho de nacer en el suelo hondureño, hemos pasado un contrato con el Estado de Honduras. El Estado de Honduras cuida de nuestros bienes, cuida de nuestro bienestar a cambio de que nosotros tengamos una expresa sumisión ante las leyes y las normas que el Estado cree.
siempre y cuando estas vayan en beneficio de toda su población. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, yo puedo estar en contra de alguna ley que cree el Estado de Honduras, pero el hecho de que yo esté en contra no significa que el Estado va a cambiar su ley. El Estado tiene una ley general y nos guste o no nos guste, tenemos que ponerla en práctica. Eso es parte de lo que son los aportes de la escuela del exégesis. Eso es todo mi aporte y lo dejo con mi siguiente compañera. Buenas tardes, abogada. Mi nombre es Diana Mondragón. Yo voy a hablar sobre lo que es el formalismo de Kelsen, ¿verdad? Hablando un poco sobre los antecedentes, Kelsen inicia su investigación filosófica jurídica y cree advertir a una enorme confusión en el terreno de los estudios científicos del derecho. Se confunden y se mezclan de manera indebida conceptos y métodos y principios de teorías originales de la historia. Sabemos que cuando Kelsen comienza a hacer toda esta investigación eh, ya más reflexiva de lo que es el estudio jurídico, no tanto científico, sino llevándolo de una forma más analítica, ¿verdad? De poder estudiar el derecho. Igual tenía como varias hipótesis sobre lo que era el formalismo, que él se pregunta si no será posible despejar en esta confusión ecuación elementos de estricta y puramente jurídicos, dejando para otras disciplinas los aspectos colindantes, pero esenciales y no jurídicos. Por eso podemos ver también, como lo menciona en este pensamiento Kelsen, que sabemos que el derecho es muy amplio, ¿verdad? Y que como existe la parte jurídica, podemos ver que en el estudio del derecho también está, digamos, el derecho laboral, el derecho civil, el derecho penal, y esto viene a ser una mezcla de todos los tipos de derechos. Entonces, muchas veces él decía si es más moral la reflexión que se puede hacer en el tema de derecho o puede ser más científico. Y por otro lado, se plantea si no será posible buscar y encontrar el fundamento último del derecho, la propia teoría jurídica, sin necesidad de pedir prestado a la moral, a la religión y a la filosofía y a la sociología, la psicología o la biología y el fundamento. Igual, podemos ver que el derecho es totalmente imparcial, ¿verdad? Porque si nos vamos más a lo que es la moral, pues no estaríamos ejerciendo justicia ni aplicando la ley cómo se debe de aplicar, ¿verdad? No siendo religiosa, igual no teniendo criterios eh, fundamentados en otros tipos de ideología o psicóloga, o en la parte psicológica, ni estudios que hayan sido de, de la parte social. Igual la ley se va a ejercer con un fundamento jurídico igual reflexivo, ¿verdad? Por eso igual nosotros tenemos, digamos, nuestros códigos, que lo que nosotros hacemos es interpretar cada artículo, igual es lo que hacen los jueces, igual los magistrados que interpretan cada artículo a, a base a lo que es la ley, ¿verdad? Y siendo parciales y no utilizando lo que es la religión ni la parte moral, y que esto va más que todo a los criterios personales de cada persona. Las consecuencias en el intento de la construcción de la teoría pura debe entenderse como una teoría esencial y nudamente jurídica. Esto implica transformar el objeto del estudio de la ciencia jurídica en un objeto lógico y a la ciencia que lo estudia, obviamente en una disciplina formal, en este intento de Kelsen. Pues también hablando un poco sobre lo que es el formalismo, como lo que piensa Kelsen, ¿verdad? Que conviene aclarar a qué orden se deben aplicar los conceptos lógicos implicados por el test a, sa- a saber complementar y dar conciencia de cada norma que se pueda estudiar en la teoría. Si la teoría formal de Kelsen
o sus objetivos, es como él mismo enfatiza al derecho positivo en general, aplicarlo con el objeto de parecer estar fuera del lugar, porque el objeto no es una... De compañera. Es esa parte reflexiva, como les mencionaba, y que sea objetivo todo lo que se realice en los estudios que se hagan de acuerdo al tema del derecho jurídico. Igual podemos concluir que se ha intentado poner en manifiesto que el trabajo de Kelsen fue influido por el pensamiento formalista y que puede responder, aunque sean débilmente, las exigencias y pensadores vinculantes, imponiendo criterios y satisfacciones de todas las teorías que pretendan ser formales y científicas, porque sabemos que igual para llegar a lo que ahora tenemos, que eso es el derecho, como igual ya tenemos nuestras leyes, ¿verdad? Que tenemos lo que son los magistrados como igual los legisladores, que son los que lo crean, que ellos tienen que tener unos criterios bastante objetivos al momento de poder crear estas leyes, ¿verdad? Igual esto viene desde estudios desde antes que muchos filósofos ya habían interpretado la ley. Igual nosotros ya tenemos un resultado más tangible de todo lo que es el estudio del derecho. Gracias, esta es mi participación y los dejo con mi siguiente compañera. Buenas tardes, Aoa y compañeros. Mi nombre es Daisy Argueta y mi intervención el día de hoy con ustedes es hablarles de manera breve sobre el realismo jurídico según su máximo exponente, el danés Alf Ross. Sería amable darle la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las acepciones según el realismo jurídico de manera breve son las que ustedes pueden apreciar ahí en su pantalla. Y es que el realismo jurídico intenta explicar el derecho desde el punto de vista social y político. Y es que básicamente estos argumentan que los jueces no solo aplican la ley, sino que también influyen en el desarrollo de la misma a través de sus decisiones, ¿verdad? Sostiene que el derecho debe ser analizado y comprendido a través de la observación de cómo los tribunales realmente toman decisiones. El derecho no solamente se limita a normas escritas, sino que influye precisamente en la forma en la que los jueces interpretan y aplican esas normas en la práctica. Evidentemente, las normas, las leyes no siempre contemplan una solución para todos los casos que son derivados de una sociedad como tal, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como lagunas o silencios normativos, y entonces precisamente es ahí donde cabe la oportunidad del criterio de los jueces para dar solución a una problemática, a un conflicto como tal, no limitándose estrictamente a una norma o interpretando la misma, utilizando los criterios que nosotros conocemos, ¿verdad? Normalmente como el razonamiento lógico, la sana crítica, etc. Entonces, esta escuela del pensamiento filosófico, eso es lo que quiere darnos a entender, que no necesariamente solo vamos a considerar la aplicación directa de la ley, sino más bien esa interpretación que le dan los jueces como ministros de justicia para la solución de los conflictos o una problemática en particular. Esa sería mi intervención y los dejo con mi siguiente compañero. Muy bien, muchísimas gracias. A continuación yo les seguiré explicando, ¿verdad?, sobre uno de los representantes más importantes del siglo XXI, como lo es Hart Planting, que una teoría que explica él es del positivismo,
jurídico que sostiene que el derecho es un sistema de normas creado por la autoridad y que debe ser obedecido por los ciudadanos. Esto además habla sobre la regla del reconocimiento que establecen los criterios por los cuales una norma se considera válida dentro del sistema jurídico. También es importante mencionar que este enfoque de aplicación que sustenta Hart-Planter es que es válido en el derecho y este no depende de su contenido moral o político, sino de su aceptación y el reconocimiento por parte de la sociedad como tal. Esta teoría que plantea Hart distingue entre el derecho primario y el derecho secundario. ¿Cómo lo explica? Lo explica de que esta regla son reglas que se rigen el comportamiento de las personas y el derecho secundario, ¿verdad? Son reglas que establecieron o que son creadas y estas se pueden modificar por las reglas primarias. También el concepto que este teorista nos hace mención que fundamenta los criterios para determinar qué normas son válidas dentro del sistema jurídico. Permítame. En cuanto al enfoque de aplicación sustentado por Hart y Working, ambos juristas tienen perspectivas diferentes. El desarrollo de la teoría del derecho como integridad, donde argumenta que el derecho debe ser analizado desde una perspectiva moral y ética. En cambio, Hart no lo argumenta así. En este caso, la teoría de Working, esta teoría se conoce como el derecho como integridad o a la teoría del derecho como una interpretación. Este fue un filósofo, ¿verdad?, del derecho constitucional. Su teoría del derecho es una de las contemporáneas más influyentes. Hay que reconocer que él es uno de los filósofos más destacados de Estados Unidos. Y respecto a la naturaleza del derecho que él nos explica, no se limita únicamente a las normas escritas, sino que también incluyen principios morales y valores que deben ser considerados en la interpretación y aplicación del derecho como tal. Según Working, los jueces deben buscar la coherencia y la integridad como tal en el sistema jurídico, tomando en cuenta los principios y valores fundamentales que subyayen en las normas legales establecidas por los mismos. Estos argumentan los derechos individuales que deben ser protegidos hacia las personas que están siendo juzgadas. También los jueces tienen un papel muy importante en la defensa de los derechos fundamentales, como lo hace mención este personaje en la teoría de la argumentación del derecho de integridad. Esta ha sido mi participación. Les dejo a mi compañero como una conclusión. Bueno, básicamente, como podemos observar, esta escuela del derecho es variable y es cambiante dependiendo del pensamiento de cada uno de estos juristas. Y así nosotros vamos a ir notando que hay muchas características que denotan cuál era la realidad de ese contexto histórico y geográfico en cada momento